Decíamos, un determinante es un número que yo le puedo asociar a una matriz cuadrada. No es un número cualquiera, porque finalmente vamos a tener determinadas reglas para calcularlo, y eso tiene que ver con la definición. Y la definición, yo les decía, es muy complicada. Si a alguien le interesa, está en el COSAC, la bibliografía que veníamos recomendando. Pero a nosotros nos interesa calcularlos y ver qué propiedades tienen. Las propiedades en particular nos interesa para calcularlos más rápido, los determinantes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un determinante de una matriz de 2 por 2, eso es relativamente fácil de calcular, porque lo que voy a hacer es multiplicar matriz genérica de 2 por 2. Acá tengo un caso, ¿no? Entonces multiplico primero la diagonal, los elementos, ¿no?, que están en la diagonal, que va de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Fíjense que sería A11 por A22, que es esto que está acá, A11 por A22. Y le voy a restar los elementos de la diagonal que van para el otro lado, la única diagonal que existe aparte de la principal, la diagonal secundaria. Uy, acá me quedó con el mismo color, lo voy a cambiar. Espérenme que lo vamos a cambiar, vamos a poner acá un verde, un poquito más fino, acá. Y después tengo que restar entonces los elementos de la otra diagonal, los que van de, bueno, de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Serían estos que están acá. Bueno, entonces lo que hay que acordarse acá es que yo siempre voy a tener que hacer algo de este tipo. Primero, la diagonal que va de izquierda a derecha, de arriba para abajo, menos digamos, el producto de los elementos de la otra diagonal. Menos el producto de los elementos de la otra diagonal. Eso es lo que tengo que hacer, ¿está bien? Es fácil, en un determinante de 2 por 2 es fácil. En uno de 3 por 3 ya tengo distintas opciones. La que muestran acá en el PDF, lo que hace es hacer un desarrollo que después va a servir para otros también, pero que es muy particular como lo escribieron acá para la de 3 por 3 nomás, ¿no? Que dice, bueno, agarro el primer elemento, este que está acá, voy a ponerlo así señaladito, lo trabajo con, o sea, va a quedar multiplicado ese a un determinante que es el que surge, este que está acá. Fíjense que eso, ¿dónde está toda esa información? Está acá, en este primer término. Agarró el primer elemento, este A11, y lo multiplicó por un determinante. ¿Este determinante cómo surge? De eliminar la fila y la columna donde estaba el A11. Fíjense que se eliminó la primer fila y la primer columna. Y me queda ese determinante. Bueno, este se llama menor complementario. El determinante, este, que está acá, se llama menor complementario asociado al elemento 1, 1. Menor complementario asociado al elemento 1, 1. Si es un, profe, si es un cero, el A11 es más fácil porque se Exacto, resta una. exactamente. Si es un 0 está salvada, porque Claro, ya directamente no tenés que calcular el determinante, pues sabés que 0 por claro. algo te va a dar 0. Claro, Uh-huh. muy bien. Después siguió desarrollándolo por esta fila, por la primera fila. Entonces toma ahora un segundo elemento que sería el A12. A12. Y lo multiplica por su menor complementario. ¿Cómo obtiene el menor complementario? Elimina la fila y la columna donde está el elemento A12. O sea que elimina la primera fila y la segunda columna. ¿Y qué le queda? Le queda, fíjense, le va a quedar estos por un lado, estos, ojo que ahora estoy con el otro color, ¿no? Estos por el otro, y con eso se armó este determinante. Este que está acá, fíjense, A21, A23 en la primera fila, A21, A23, A31, A33. A31, A33. Multiplicando al rojo, ¿verdad? Bueno, o sea que este que está acá, este determinante que puse en rojo recuadrado, es el menor complementario del A12. El menor complementario del elemento A12. Y hay una cosa a tener en cuenta que es importante, que para ese elemento, para el A12, le ponen un signo menos acá, que está puesto, yo lo recontra remarqué en rojo.
O sea, cambió el signo, no quedó igual que antes. Y para el último, tengo el último elemento de esa fila, que es el A13, el A13, que es el que está acá, y lo va a multiplicar por su menor complementario. ¿Y el menor complementario cómo lo hace? Elimina la fila donde está el A13, elimina la tercera columna, que es donde está el A13. O sea, elimina la fila y la columna del elemento. Y lo que le quedó, esa submatriz, como se dice, en este caso quedaría lo que recuadro acá en amarillo. Entonces, ahí me armo un determinante con esos elementos. El A21, el A22 en la primera fila. A21, A22. Y el A31, A32 en la segunda fila. A31, A32. Entonces, ese determinante recuadrado en amarillo, ¿quién es? Es el menor complementario del elemento A13. Acá el 3 lo taché con mi liñita amarilla. Este sí va positivo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenés una forma de hacer ese determinante de 3 por 3, una forma de calcularlo. ¿Es la única forma de calcularlo? No, porque después vamos a ver que existía el método de Sarrus, que es el que vimos nosotros, que se acuerdan que cuando hacíamos el producto vectorial, copiábamos las dos primeras filas, las poníamos abajo y empezábamos a hacer productos de elementos de diagonales. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo también, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, por ejemplo, acá da un ejemplito de algo de una matriz de 3 por 3. Se lo muestro rápido porque está en el apunte. Fíjense, agarra primer elemento de la primer fila, la primera columna, o sea, el elemento 3, y lo multiplica por su menor complementario. O sea, saca la fila y la columna donde está el primer elemento y le queda esto. ¿Y eso dónde va? Y eso arma el determinante y lo puso acá. Entonces quedó ese elemento multiplicado por el determinante. Después viene un signo menos que veníamos hablando recién, que acá venía, para la segunda cuenta que hay que hacer, aparece un menos. Este menos que está acá es de la operación. Y ahora toma el segundo elemento de la fila, ahora toma este, el menos 1, y lo trabaja acá. Este sería el menos 1. ¿Con qué elementos? Bueno, me armo el determinante con los elementos que quedan de elimino la fila, elimino la columna, ¿y qué me quedó? 2, 0, 3, 2. Bueno, 2, 0, 3, 2. Ahí me armé el determinante que es el menor complementario del menos 1. Y para el último hace lo mismo. Para el último toma el último elemento, o sea, toma de vuelta este otro elemento que es el menos 1, este corresponde a este de acá. Ahí no se cambia el signo. Ahora vamos a ver que hay una regla genérica para saber qué signo va, si va más, si va menos. Quedó positivo, fíjense. ¿Y qué hago? Elimino la fila y elimino la columna donde estaba ese elemento. Y con lo que me quedó, ahí ese va a ser el determinante que va a ser el menor complementario. 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3, 1, leído por filas, sería ese menor complementario. Hago la cuenta y me va a quedar un número, o sea, el determinante es un número, me quedó 11. Puede ser cualquier número, puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo, no importa. Bueno, y acá me muestra la otra regla para hacer determinantes de 3 por 3, y ojo que solo, lo que dice acá es muy importante, solo es aplicable esta regla que se llama regla de Sarrus para matrices de 3 por 3. Matrices de 2 por 2 no me va a hacer falta, porque matrices de 2 por 2 es una pavada sacar el determinante, pero en matrices ya de orden superior a 3, cuando son 4 por 4, cosas por el estilo, no puedo usar la regla de Sarrus, ¿está bien? No puedo usar la regla de Sarrus. Y la reglita signos, profesor, ¿y los signos? ¿Qué signo va? Bueno, porque ahí en esta vamos. de... Ahí va, ahí va. En el caso de la regla de Sarrus no te tenés que preocupar mucho por los signos. Lo voy a poner un poquito más grande, así se ve mejor. Ahí. ¿Cómo era la regla? Había que copiar las primeras dos filas debajo de la última. Entonces fíjate que acá está A11, A12, A13, la pusieron como cuarta fila. Y la que es la segunda fila pasó a la quinta fila. La idea es la siguiente. Vamos a multiplicar todos los que vienen primero de diagonales, ¿no? Que están de izquierda a derecha, de arriba para abajo, las que aparecen acá en violeta. Voy a poner en lo más parecido a un violeta que tengo, que creo que es esto. O sea, primero van las que están así para este lado. ¿Qué hago? Multiplico esos elementos. Por ejemplo, multiplico en la primer diagonal de ese tipo, tengo el A11, el A22,
y el A3, 3. Entonces, esos tres elementos los multiplico. A1, 1, A2, 2, A3, 3. Después el que sigue, los siguientes elementos de la diagonal esa. Los multiplico todos entre sí. Todos los que van en las diagonales, que van, como está la flecha puesta, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, todos esos van sumados. Sumado, o sea, esto capaz que piensan que es un menos, no. Sumado y sumado. Y el primero era positivo. Y le voy a restar los productos de las diagonales que van de derecha a izquierda, de arriba para abajo, o sea, los que van para este lado. Entonces, fíjense que ahora, por ejemplo, ahora me fijo en las otras diagonales, ¿quiénes son? Y bueno, por ejemplo, hay una que está acá, esta, que es la que marcó el apunte, esta otra, ahí tengo A13 por A22 por A31, A13, acá está A13 por A22 por A31. Y esos van todos restando. O sea, acá va a haber un menos, ahora voy a sacar, si me deja esto un poco, no, voy a tener que sacar el dibujito, si no me va a dejar correr el PDF. Bueno, pero fíjense, va a haber tres diagonales que van de derecha a izquierda, de arriba para abajo, tres diagonales rosadas. Bueno, esas diagonales rosadas, todas esas, los productos que voy a ir calculando, van a ser con signo negativo, ¿está bien? Entonces, la idea para recordarlo, por lo menos la que yo siempre me hice como regla mnemotécnica es similar a lo que pasaba en las matrices de 2×2. En la matriz de 2×2 tenía una diagonal principal que la multiplicaba los elementos. Tenía dos elementos nomás. Y le restaba la otra diagonal. Había una única diagonal distinta de la principal. Pero la idea es la misma. Es esta flechita que viene bajando menos la flechita que viene bajando para el otro lado. Con la diferencia de que acá tengo tres diagonales que van de izquierda a derecha, de arriba para abajo, o sea, las primeras tres, esas son positivas, y las otras tres, las que van de derecha a izquierda, de arriba para abajo, esas las tengo que poner restando, negativas. Vamos a sacar esto, así lo hago más chiquitito, ahí va. Entonces fíjense que las últimas tres, que están acá donde está mi manito, van restadas. Bueno, y por ejemplo, hace el mismo ejemplo anterior, que daba 11 el determinante. Fíjense, copia las primeras dos filas, 3 menos 1, menos 1. Y 2, 1, 0, 2, 1, 0. Las pone debajo de la última. Y ahora empieza a hacer los productos de las diagonales. Primer diagonal de izquierda a derecha. 3 por 1 por 2. 3 por 1 por 2. Le suma la segunda diagonal. 2 por 1 por menos 1. Acá está. 2 por 1 menos 1. Y le suma la tercera diagonal de izquierda a derecha. 3 por menos 1 por 0, eso va a dar 0. Y ahora empieza a restar las que van para el otro lado. Entonces acá pone menos 1 por 1 por 3, que es la diagonal que va, la primera diagonal que va de derecha a izquierda. Menos 1 por 1 por 3. Menos la segunda diagonal, 0 por 1 por 3. 0 por 1 por 3. Menos la tercera diagonal, 2 por menos 1 por 2. 2 por menos 1 por 2. Entonces, ese es un método alternativo al que vimos antes, funciona igual. ¿Qué pasa si tengo una matriz de 4×4 y quiero encontrar el determinante? No puedo usar nada de lo que vimos hasta ahora. Entonces, para eso se utiliza otro método que acá aparece que dice con el título de desarrollar un determinante por cofactores. Desarrollo de un determinante por cofactores. A veces a este método también le dicen método de Laplace para encontrar determinantes. Método de Laplace. Bueno, esto sirve para cualquier, en realidad sirve para cualquier orden, o sea, puede ser incluso para las de 3×3. De hecho, el primer ejemplo que vimos, que se los voy a mostrar ahora, de 3×3, este de acá, que venía agarrando un elemento y lo multiplicaba por los menores complementarios, es un caso particular de este método de desarrollo de cofactores. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata en detalle, ¿no? Yo tengo mi matriz, vamos a hacer un dibujo acá al lado como para que se vaya viendo algo, por el negro. Supongamos una matriz de 3×3 que son las más fáciles de ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un elemento genérico. Supongamos que mi elemento genérico anda por acá, uno cualquiera. Y le ponen a ese elemento A, I, J.
porque es el elemento genérico de la matriz A. Esta matriz, vamos a llamarla A. Entonces, para este elemento, yo le voy a asociar un cofactor, se llama. Le voy a asociar un cofactor, que mi cofactor va a ser ni más ni menos que lo que aparece acá, este de acá. Este es mi cofactor. Que acá le pusieron C y J. El IJ es porque está asociado al elemento A y J. Y C de cofactor. ¿Cómo se obtiene ese elemento C y J? Bueno, hay que agarrar este -1, dice, o sea, siempre va a haber un factor que es o 1 positivo o 1 negativo, porque es un -1 elevado a un exponente que es la suma de la fila y la columna donde estoy trabajando. Si este elemento está en la fila 1, 2, entonces acá tendré 1 más 2, ¿está bien? Si este elemento es el elemento 3, 3, acá voy a tener que sumar 3 más 3. Con lo cual esto puede pasar dos cosas. Si al sumar me quedó par el exponente, entonces esto queda 1 positivo, porque sería -1 elevado a algo par, queda positivo. Y si al sumar esto me da algo impar, entonces queda el número como está, me queda -1. O sea que este -1 a la I más J que aparece acá, este que dice -1 a la I más J, o da 1 o da -1, no puede dar otra cosa, digamos, ¿no? Multiplicado, dice, por el determinante de la matriz menor M y J. Bueno, eso es lo que yo le llamo el menor complementario, lo que recién venía hablando de menor complementario. Bueno, es esto que está acá, ¿no? Ese yo lo llamé recién y en algunos libros van a ver que aparece con el nombre de menor complementario. ¿Qué es el menor complementario? Es el determinante que surge de una matriz, que acá la matriz la llamaron M y J, menor complementario. Que esa matriz se obtiene de eliminar la fila y la columna donde estaba el elemento con el que estoy trabajando. Estoy trabajando con el A y J, entonces elimino la fila I y la columna J. Lo que me quedó, me van a quedar una serie de elementos. Me quedan elementos en las filas donde no estaba, la fila que no era la I, digamos, ¿no? Acá tengo elementos, no tienen por qué ser ceros, puede ser cualquier cosa. Acá tengo elementos, acá, acá, acá. ¿Cuáles se eliminaron? Los que estaban en la fila I. O sea, los que estaban en esta fila, esos se eliminaron. Eso no están más. Y en la columna, ¿qué columna se eliminó? La que estaba el elemento IJ, pero el resto sigue estando. Con esos elementos, los que quedaron en rojo, digamos, con eso me armo una matriz que le calculo el determinante. La matriz es la que acá le llaman la matriz menor, M y J, pero no importa el nombre. Y lo importante es que tengo que calcular el determinante de esa matriz, que es lo que yo le llamo el menor complementario, al determinante de esa matriz. Bueno, entonces, así es como yo calculo un cofactor. Hasta ahí no encontré el determinante de la matriz, encontré un cofactor. ¿Cómo se hace para encontrar el determinante de la matriz A, que es lo que yo quiero encontrar? Bueno, la idea es la siguiente, la vamos a ver en el ejemplo que está acá. Bueno, el ejemplo que está acá, en realidad creo que lo que hicieron, no, lo desarrollaron por una fila. Bueno, primero, yo puedo elegir cualquier fila o cualquier columna, o sea, cualquier línea, la que se me ocurra a mí, para encontrar el determinante. No necesariamente tiene que ser la primer fila. Normalmente uno trabaja con la primer fila en los ejemplos, porque es como lo primero que se le ocurre, pero podría haber desarrollado por la fila 3, por la fila 2, por la columna 2, por donde quiera, para encontrar el determinante de A, estamos hablando. ¿Qué es lo que me va a convenir? Me va a convenir siempre elegir una fila o una columna que tenga la mayor cantidad de ceros posibles, porque finalmente va a haber un montón de cuentas que se van a evitar, porque muchas cuentas van a ser 0 por algo. Bueno, entonces ahí tengo que... Profesor, sí. Una consulta. Sí. Hay ciertas propiedades de determinante que dice que si hay ceros, el determinante te va a dar 0 directamente, sin hacer la cuenta. Sí, claro. Cuando veamos las propiedades, esa que decís vos es muy importante. Si en particular yo tengo una fila o una columna que sean todos ceros, el determinante me va a dar 0. Y eso es porque justamente al aplicar este método que vamos a ver ahora, digamos, me va a quedar todo 0. O sea, la justificación de esa propiedad es este método que estamos viendo. Sí, sí.
Las propiedades las vamos a ver ahora ni bien terminemos el método, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que acá yo quiero, lo voy a hacer antes de que muestren esto, encontrar el determinante de A, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, yo quiero calcular el determinante de A. Desarrollo por cualquier fila o cualquier columna, la que se me ocurra a mí. Si hay ceros, preferible agarrar una que tenga muchos ceros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, acá desarrollaron por la primera fila. Vamos a usar la primera fila, ¿no? Entonces agarro, lo que voy a hacer es tomar mi elemento, el primer elemento, este elemento, el 3, es el elemento A11. A11. Y lo voy a multiplicar por su cofactor. El cofactor le hemos llamado C, ¿se acuerdan? Entonces lo voy a multiplicar por el cofactor C11. ¿Cómo obtengo este C11? Bueno, el C11, esto es un 3, era, que es lo que acabamos de ver recién, había que hacer una cuentita que era -1 elevado a un exponente que era la suma de la 1 fila más columna, 1. ¿verdad? Sí, o sea, acá 1 sería más 1. a la 1 más 1, ¿está bien? Por lo tanto me queda un 1 positivo. Y esto lo tenía que multiplicar por el determinante que surgía de, vamos a ponerlo acá en azul, de eliminar la 2 fila por 1 1 y la columna 1. ¿Por qué menos. elimino esa fila y esa columna? Y porque estoy trabajando con el elemento 1, 1. Elimino la fila 1, la columna 1. Entonces, hago este determinante. Este determinante es el que 2 por 1 aparece menos acá. 2 por 1. Es este de acá. Fíjense, es el M11. Fíjense el determinante 2, 1, 2, 1. Hicieron la cuenta, me quedó que este vale, o sea, acá tengo que poner, vamos a poner en negro, acá ¿por qué estaría multiplicado? Por el determinante, digamos, del M11. Ahora pongo el determinante. Por el determinante de la matriz 1, 1. Lo que llamamos el menor complementario, que en este caso me dio 0. Después sigo, y acá siempre va suma, o sea, acá no hay que pensar en el signo si es más o si es menos. ¿Sigo con quién? Bueno, el segundo elemento de la fila, que era un 1. Entonces ahora tomo el elemento A1, 2, A1, 2. Y el A1, 2, el elemento es un 1. ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por el menor complementario asociado a él, que es el C12. Y el C12, ¿cómo lo Menos obtengo? 1, 1 más Claro, 2. menos 1 a la 1 más 2, o sea, menos 1 al cubo, ¿está bien? A la 1 más 2, por el determinante Menos 1 M1, 2, claro, por que ya lo hicieron ahí 1 abajo, ¿no? menos. En el Sí. PDF, digamos. Bueno, y después tengo que sumar, lo voy a seguir acá abajo ahora, sumo el último elemento, 4, este sería el elemento 1, 3, que lo multiplico por el C13, o sea, por el cofactor asociado. ¿Y este cómo me va a quedar? Y me va a quedar menos 1 a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque sumé la fila y la columna con la que estoy trabajando. 1 más 3 me quedó 4. Por el determinante que le corresponde, que es el determinante de la submatriz 1, 3. Bueno, o sea, ese determinante de esta matriz M13 es lo que yo le llamaba el menor complementario. Hago esa cuentita, acá están hechas todas las cuentas, y lo que me quedó es el determinante de A. ¿Está bien? Bueno, vamos a verlo un poquito qué fue lo que fueron haciendo acá. Acá entonces obtuvieron primero esas matrices menores, y obtuvieron los determinantes, y multiplicaron por el menos 1 a lo que correspondía. Menos 1 a la 1 más 1, menos 1 a la 1 más 2, menos 1 a la 1 más 3. Con eso obtuve, bueno, ya lo que serían los cofactores, ¿verdad? Bárbaro. Entonces, tengo mis cofactores. Y ahora, bueno, acá fíjense, está la observación esta que decía, que este menos 1 o me da 1 o me da menos 1, otra cosa no puede ser. Y para calcular el determinante de la matriz, lo que hago es sumar cada elemento de la fila o la columna con la que esté trabajando. Acá desarrollaron por fila, ¿no? Por su respectivo cofactor. Hago ese producto y sumo los productos esos. Por ejemplo, para la primera fila que hacíamos nosotros era A11 por C11, A12 por C12, A13 por C13. Si tuviera más filas, si la matriz fuera más grande, si tuviera más filas y más columnas, no importa, agarro una fila y seguiré trabajando hasta
completar todos los elementos de la fila, calcularle todos los cofactores, hacer estos productos y hacer la suma de esos productos. Lo mismo pasa si trabajo por columnas. Si trabajo por columnas, agarro cada elemento de la columna, le calculo su cofactor y hago esos productitos, ¿no? El elemento por el cofactor, más el segundo elemento de esa columna por el cofactor, más el tercer elemento de esa columna por el cofactor. Y así hasta terminar la columna. Se desarrolla una sola fila o una sola columna. Estos productos se hacen o por una fila o por una columna. ¿Cuál puedo elegir? Cualquiera, es lo mismo, se supone, o sea, el determinante es único, con lo cual puedo elegir cualquier fila o cualquier columna. Me va a convenir elegir algunas que son más rápidas de desarrollar. Bueno, entonces, por ejemplo, acá hablaban del ejemplo anterior, desarrollaron por la primera fila, entonces agarran el primer elemento, que es 3, y lo multiplican por su cofactor. Los cofactores lo venían obteniendo antes, entonces ya habíamos hecho esas cuentas, o ellos en el PDF ya habían hecho esas cuentas, y simplemente obtienen el numerito que corresponde al determinante. Si lo hubieran hecho por columnas, por ejemplo acá dice, bueno, ahora vamos a hacer por la tercera columna. Entonces los elementos con los que voy a trabajar van a ser el 4, el 1 y el -1. Entonces voy a hacer el primer elemento 4, le voy a tratar de encontrar su cofactor, que es el que está acá. El cofactor es el elemento que está ubicado en la fila 1, columna 3. El cofactor es el 1, 3. Entonces hice -1 a la 1 más 3, esto me queda un 1 positivo, me queda -1 a la 4, que es positivo, multiplicado por el determinante que queda de eliminar la fila y la columna. Si elimino la fila y la columna, me queda -1, 2, 3, 2. Esta submatriz es la que le voy a calcular el determinante. Hice la cuenta, me quedó un -8. Ahora el segundo elemento que voy a trabajar, como estoy trabajando por esta columna, va a ser este 1. Entonces cuando calcule el cofactor, voy a tener que eliminar la segunda fila y la tercera columna. Y cuando haga el determinante de la matriz que me quedó, ese menor complementario va a ser 3, 1, 3, 2. Ahí voy a tener que calcular ese determinante. Y multiplicarlo por -1, acá está, el determinante que hablábamos, 3, 1, 3, 2, y multiplicarlo por -1 a la suma de la fila y la columna que estaba trabajando. -1 a la 5. Por lo tanto, acá el determinante que me da esto, le voy a tener que cambiar el signo, porque este -1 a la 5 me quedó -1. Bien. Bueno, entonces ahí calculan, después una vez que se calculan los cofactores, hacemos elemento por cofactor, más segundo elemento por cofactor, más tercer elemento de la columna por su cofactor. Hicimos la cuentita y me quedó el negativo. Ahí se justifica el tema de por qué las de 3×3. Vamos a ir un poquito para atrás. Fíjense a dónde. Acá. ¿Se acuerdan cuando dijimos, bueno, una forma, mostraba el PDF de hacer determinante de 3×3 y daba esta fórmula así de memoria, o así sin justificar? La justificación es que está desarrollando por cofactores de la primer fila. Entonces, fíjense, tomó el A11 y lo multiplicó ¿por quién? Por este, que es el menor complementario, y acá hay que multiplicar por -1 a la I más J, pero como estoy con el elemento 1, 1, me va a quedar -1 al cuadrado, que es 1 positivo, o sea que esto va a ser el C11, el menor complementario del A11. Cuando trabajo con el segundo elemento, el A12, resulta que el -1 a la I más J, ¿se acuerdan? Vámonos por acá abajo, -1 a la I más J, pero ¿quién es ahora el I más J? 1 más 2, ¿está bien? 1 más 2. Por lo tanto, acá ¿qué me queda? -1. O sea, me queda -1 al cubo, -1 al cubo es -1. Entonces, este -1, ¿dónde lo pusieron? Acá adelante. Por eso aparece este signo menos acá. Que cuando se lo explican, normalmente lo que yo he visto es que el determinante de 3×3 lo enseñan así muchas veces, en lugar de la regla de Sarrus, a encontrarlo, sin justificar de dónde viene esto, porque obviamente, incluso muchas veces en secundario se enseña esto, y ahí por ahí no van a andar explicando el método de los cofactores y demás, ¿no? Pero nosotros, que sí estamos un poquito más grandes, ya lo sabemos. Entonces, este -1 multiplicado con eso, las dos cosas, este -1
multiplicado con este determinante, o por este determinante, este sería el cofactor del elemento 1, 2, el cofactor del 1, 2. Y en el último caso, acá tengo directamente el cofactor del 1, 3. ¿Por qué? Porque cuando multiplico menos 1 a la 1 más 3, queda un 1 positivo. Entonces simplemente el determinante ya es el cofactor. Bueno, entonces, esto que había aparecido un poquito antes, ahora justifico de dónde viene diciendo, usaron el método de encontrar un determinante desarrollando cofactores de la primer fila. Bien, bueno, vamos a ver si podemos ver rápido las propiedades y ya con eso avanzamos un montón. ¿Dónde andaremos? Esto ya lo vimos, ejemplo, por una columna, ejemplo. Bueno, acá dan otro ejemplo de algo de 4×4, eso lo hacen ustedes. Fíjense que acá en la de 4×4, astutamente eligieron, se puede elegir, dijimos, cualquier fila, cualquier columna. Perdón, esto no, ¿eh? ¿Dónde anda? Acá. Eligieron la tercer columna, esta de acá. ¿Por qué? Porque hay un montón de ceros. Entonces yo tengo que hacer el elemento A1, 3. Fila 1, columna 3, que es un 0. El elemento A2, 3. Estoy desarrollando por la tercera columna, o sea que la tercera columna siempre aparece, ¿no? A2, 3, que es un 0. El elemento A3, 3, ese es el único que es distinto del 0, y es el único que va a tener que hacer una cuenta. Y el último, el elemento A, fila 4, columna 3, A4, 3, que también es un 0. 0, 0, 0. Entonces, si yo elijo bien la fila o la columna, tengo que hacer pocas cuentas. Me quedó simplemente que el determinante de A es este término. Y este término tengo un 1 por el cofactor 3,3, por lo tanto es el cofactor 3,3. Cofactor 3,3, ¿cómo lo calculo? Bueno, tengo que eliminar, vamos a poner así, 3,3. Tengo que eliminar la fila 3 y la columna 3. Y ahora calculo el determinante que me quedó, que es un determinante de 3×3, con elementos que en la primera fila van a ser 2, 1, menos 1, 0, menos 1, 3, 3, 2, 1. Vamos a ver qué es lo que hicieron acá abajo. Acá está. 2, 1, menos 1, 0, menos 1, 3, 3, 2, 1. Hicieron la cuentita, ese determinante ya lo podemos hacer incluso por Sarrus, si queremos, o si no, podemos volver a aplicar de vuelta el método de desarrollarlo, como hicieron acá, en este caso usaron la primera columna, por una línea, en este caso usaron la primera columna. ¿Para qué? Porque apareció un 0, entonces fíjense que quedaron dos términos nomás. El primer término, vamos a ponerlo acá, el primer término que sería este, que corresponde al 2. El otro término que estaba con 0 no lo pusieron directamente, porque va a ser 0 por algo, y el último término corresponde al último elemento, que es este de acá. Bueno, así que ahí tenemos entonces cómo se calculan estas cosas. Ahora, bueno, esto. Cosas importantes. En matrices triangulares, el determinante siempre termina quedando el producto de los elementos de la diagonal principal. Matrices triangulares, acá veo que pusieron determinante de una matiz. Se equivocaron. Falta una R acá. Bueno, diagonal principal, entonces A1, 1 por A2, 2 por A3, 3, ¿está bien? Siempre en matrices triangulares pasa eso. Sea superior, sea inferior. Y como las matrices diagonales eran casos particulares de matrices triangulares, que eran superior e inferior a la vez, quiere decir que una matriz diagonal también ya sé que el determinante es simplemente el producto de los elementos de la diagonal principal. Bueno, en caso de la identidad, como la identidad de una matriz diagonal, que los elementos de la diagonal principal eran todos 1, por lo tanto el determinante de la identidad vale 1, ¿está bien? Caso particular. Bueno, y ahora vemos rápido, a ver si podemos, las propiedades de los determinantes, que con eso le van a permitir hacer ya prácticamente todos los ejercicios de la guía 2. Hay algunas propiedades que son más importantes que otras. Por ejemplo, la que dijo Estela es muy importante. Si uno ve una fila, una columna, o sea, una línea en general, que sean todos ceros, el determinante me va a dar 0. No hay que acordarse tampoco ¿sí? Después hay otra que creo que dice que si una es igual a la otra, también da 0. También da 0, muy bien. Otra propiedad que dijo Estela, muy importante. Si hay dos filas iguales o dos columnas iguales, el determinante da 0.
Bueno, no importa el número de la propiedad, o sea, no importa si dice, yo uso la propiedad número uno, porque acá las ordenaron en un, digamos, en un valor que se les antojó a ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta. Eso quiere decir que puedo desarrollar por columnas o por filas, es lo mismo, cuando aplico la regla esta de los cofactores, ¿eh? Determinante de una matriz es igual al de la traspuesta. Esta propiedad sí es importante. Si yo tengo una columna, cuando van a ver muchas veces en la guía que la matriz está escrita así, saquémosle el determinante, porque acá está calculando el determinante de la matriz, lo que está entre paréntesis es la matriz, ¿no? Cuando me dice así, A1, 2, perdón, A sub 1, A sub 2, K por A sub J, A sub N, se refiere a las columnas. O sea, esta es la primer columna, A1. O sea, acá hay que pensar que hay un montón de elementos encolumnados. A2, acá esto es una columna, hay elementos encolumnados. Bueno, lo que me dice es, por ejemplo, si yo tengo una columna, pero también funciona para una fila, que todos los elementos de esa columna, por ejemplo acá, son múltiplos de un número, ese número yo lo puedo sacar factor común, y me queda multiplicando al determinante de la matriz que quedó cuando le saqué el número. Por ejemplo, supongamos una cosa, vamos a hacerlo fácil y de 2 por 2. Supongamos que yo tengo esto. Pongámosle una columna que fuera múltiplos de 5. 5, 10, y acá tengo números muy difíciles. 28, no, 28 es muy fácil. 23 y 71. Entonces yo acá si tengo que hacer el determinante de la manera en que vimos hasta ahora, tengo que hacer 5 por 71 menos 10 por 23. Pero lo que me dice es, esto, como la primera columna son múltiplos de 5, yo quiero calcular el determinante de esto, ¿no? Vamos a calcular el determinante. Entonces yo puedo sacar el 5, que fue factor común de la primera columna, y va a multiplicar al determinante. Ojo que son determinantes, no son, no es la matriz que saqué factor común. Cuando saqué el 5, ¿qué me quedó acá? Bueno, un 1 acá, un 2 acá, y acá me quedó un 23, este no lo toqué, me quedó como está. Entonces esto es más rápido de hacer la cuenta, porque acá puedo hacer 1 por 71 menos 2 por 23, y el resultado lo multiplico por 5. O sea, a eso se refiere con que puedo sacar esta propiedad de acá. Como se está por cortar una cosa y me queda muy poquito tiempo, les comento, no nos volvamos a enganchar. Este tema de las propiedades lo volvemos a ver, a repetir esta que vimos y las nuevas que son importantes la semana que viene. Y ya la semana que viene redondearíamos un poquito ya la unidad 2. Terminamos de ver las propiedades y vemos la unidad 2. Si les parece, está bien. Sí, está bien. Así que las propiedades las vamos a